Hay investigaciones muy recientes que están empezando a desvelar cómo empieza realmente la enfermedad de Alzheimer. Y lo que están encontrando, bueno, apunta a una estrategia que lo cambia todo. Ya no se trata de tratar la enfermedad, sino de pararla en seco, décadas antes de que aparezca el más mínimo síntoma de pérdida de memoria. Vamos a analizar esta pregunta a fondo, porque es el eje de todo. Es un cambio de paradigma total en cómo hemos entendido el Alzheimer hasta ahora. En lugar de pelearnos contra un enemigo que ya ha conquistado el cerebro, la ciencia está planteando algo que suena casi a ciencia ficción. ¿Podemos interceptarlo antes de que siquiera lance su primer ataque? Para entender por qué este nuevo enfoque es tan importante, primero tenemos que mirar un poco hacia atrás. Durante años, la batalla contra el Alzheimer se ha librado, digamos, muy tarde. Todos los tratamientos se han dirigido a pacientes que ya tenían síntomas claros y para ese entonces el daño en el cerebro ya es severo y en gran parte irreversible. Fijaos bien en esta cronología, porque es la clave de todo. Visualiza el Alzheimer no como algo que pasa de un día para otro, sino como un proceso larguísimo y sobre todo silencioso. El cerebro empieza a cambiar décadas, antes de que alguien empiece a notar que olvida cosas. Para cuando llegan los síntomas y se puede hacer un diagnóstico, la enfermedad ya lleva mucho tiempo campando a sus anchas. Es como intentar apagar un incendio cuando ya se ha quemado la mitad del bosque. Y claro, esto nos lleva a la pregunta del millón, la que está impulsando toda esta nueva investigación. Si la enfermedad es como una cadena de fichas de dominó que van cayendo, ¿cuál es la primera de todas? ¿Qué es lo que inicia esa cascada de destrucción en el cerebro tantos y tantos años antes de que se manifieste? Durante muchísimo tiempo el culpable principal parecía ser las placas amiloides. El gran problema es que estas placas son un actor que llega tarde a la escena del crimen, aparecen cuando el daño ya está muy avanzado. Ahora el foco de la investigación ha girado por completo hacia un sospechoso mucho más pequeño, escurridizo y sobre todo mucho más peligroso. Los oligómeros de beta-amiloide, los ABOs. No son la estructura final, son como las balas tóxicas que se disparan muchísimo antes. Pero la investigación se vuelve todavía más precisa, más fina. No basta con señalar a los abetamadios en general, es como en una investigación policial. No buscas a un tipo de persona, buscas a un individuo concreto con nombres y apellidos. Los científicos necesitaban identificar qué subtipo específico de abetamadio era el que realmente apretaba el gatillo. Vale, para entender bien lo que viene ahora, vamos a dejar claro este concepto. Un oligómero de beta-amiloide o ABO es un pequeño grupito de proteínas. A diferencia de las placas, que son enormes e inmóviles como rocas, estos oligómeros son solubles. ¿Y qué significa eso? Que se mueven, viajan por el cerebro y son la forma más tóxica conocida en el inicio del Alzheimer. Son el verdadero detonante. Y aquí es donde la investigación da un salto de gigante. Usando dos anticuerpos distintos, el AC193 y el NU4, que actuaban como si fueran sondas moleculares, los científicos descubrieron algo fascinante. No había un solo tipo de A-beta-O, sino al menos dos subtipos diferentes. Y lo más importante es que cada uno aparecía en momentos y lugares distintos del cerebro. Eran como dos criminales con patrones de actuación completamente diferentes. Y esta imagen es la prueba del delito. En el tejido cerebral de ratones muy jóvenes que estaban programados para tener Alzheimer, el subtipo que detecta la sonda AQ193, eso que vemos en rojo, fue pillado literalmente con las manos en la masa, acumulándose dentro de las neuronas. Esta es la evidencia forense. Tenemos al sospechoso principal en la escena del crimen, justo en el momento en el que cae la primera ficha del dominó. Muy bien. Ya hemos identificado al culpable. El siguiente paso lógico es entender su modus operandi. ¿Cómo consigue este pequeño oligómero tóxico, el ACU193+, desencadenar una oleada de destrucción que acaba afectando a todo el cerebro? Veamos la secuencia paso a paso. Todo empieza con la intrusión. El oligómero AC193+ se forma dentro de una neurona. A partir de ahí, se propaga. Sale de la neurona y se pega a la superficie de los astrocitos, que son como los guardianes del cerebro. Este contacto activa la alarma y pone a los astrocitos en un estado de alerta constante, crónico y muy peligroso. Y finalmente, esto provoca el daño generalizado. Se desata una ola de inflamación que se extiende y empieza a dañar todo lo que pilla a su paso. Es fundamental que entendamos bien este término, astrogliosis reactiva. Los astrocitos, en condiciones normales, son los buenos de la película. Protegen el cerebro, lo limpian, lo mantienen sano. Pero cuando se sobreactivan por el contacto con estos oligómeros, se pasan al lado oscuro. En lugar de proteger, empiezan a liberar sustancias inflamatorias que, paradójicamente, ayudan a matar a las neuronas. O sea, el propio sistema de defensa del cerebro se vuelve en su contra. Bien, si ya conocemos al culpable y sabemos cómo actúa, la siguiente pregunta es obvia. ¿Podemos detenerlo? Y aquí es donde entra en juego un compuesto experimental,
un fármaco diseñado precisamente para cortar esta cadena de destrucción justo donde empieza. La estrategia fue la siguiente. Se administró un fármaco experimental, el NU9, a ratones que, por su genética, iban a desarrollar Alzheimer sí o sí. Pero, y esto es lo más importante de todo, se lo dieron antes de que mostraran ni el más mínimo signo de pérdida de memoria. El objetivo era clarísimo. ¿Puede este fármaco impedir que caiga esa primera ficha del dominó? Y aquí tenemos la prueba visual. Y es que es impactante. A la izquierda vemos el cerebro de un ratón no tratado. Todo ese color rojo tan intenso es un marcador llamado GFAP, que nos chiva que ahí hay una inflamación cerebral tremenda. Ahora mirad a la derecha. Es el cerebro de un ratón que sí recibió el fármaco NU9. El rojo, prácticamente ha desaparecido. La inflamación se ha frenado en seco. La diferencia es brutal. Y si la imagen no fuera suficiente, aquí están los datos, que son todavía más claros. Este gráfico de barras mide la cantidad de ese marcador de inflamación, el GFAP. La barra de la izquierda, de los ratones sin tratar, muestra un nivel de inflamación muy alto. La de la derecha, la de los ratones tratados con N1V9, es muchísimo más baja. Y no es una pequeña diferencia, es una reducción estadísticamente significativa. El fármaco, a nivel molecular, está funcionando. Y todo esto nos lleva a la gran conclusión, a un cambio fundamental en la estrategia contra esta enfermedad. Estamos pasando de un enfoque de intentar reparar un daño que ya está hecho a uno de prevenir que ese daño siquiera llegue a ocurrir. Es un cambio total de mentalidad, de tratamiento a prevención pura y dura. Esta cita de los propios investigadores lo resume a la perfección. La idea es poder tratar el riesgo de Alzheimer de la misma forma que hoy tratamos el riesgo de un infarto. Nadie se espera a tener un ataque al corazón para empezar a controlar su colesterol, ¿verdad? Pues el objetivo es que fármacos como este NU9 puedan hacer exactamente lo mismo, pero para nuestro cerebro. Entonces, vamos a resumir las ideas clave para que quede todo bien atado. Primero, el Alzheimer empieza décadas antes de los síntomas. Segundo, el detonante parece ser un subtipo muy concreto de proteína tóxica, el AC193+. Tercero, su mecanismo es provocar una inflamación crónica a través de los astrocitos. Y cuarto, y lo más esperanzador, un fármaco experimental ha demostrado en ratones que puede interceptar este proceso desde el principio. La implicación es gigantesca, un futuro en el que el Alzheimer quizá no se cure, sino que directamente se prevenga. Y terminamos con esta pregunta que resume la inmensa promesa que hay detrás de toda esta investigación. Si logramos desarrollar análisis de sangre que detecten estos marcadores iniciales y tenemos un fármaco preventivo, estamos a las puertas de un futuro en el que el Alzheimer, una de las peores enfermedades de nuestro tiempo, podría convertirse en una condición previsible y sobre todo prevenible